En este espacio, exploraremos juntos diferentes aspectos de la salud mental, la psiquiatría y la psicología, con el objetivo de educarnos y crecer juntos. En Mente Aprende, nuestra meta es que aprendas a cuidarte, para que puedas vivir una vida plena y feliz. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento personal, y juntos construyamos una comunidad que promueva la salud mental y el bienestar. Bienvenidos a Mente Aprende. Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya muchos conocen a Angélica. De todas maneras, nuevamente les presento a Angélica. Es amiga, colega, psiquiatra. Ella hace parte del equipo de Mente Aprende. Y Angélica, bueno, además de ser psiquiatra, hizo una maestría en salud comunitaria en la Universidad de Barcelona, en España. Bienvenida, Angélica. Gracias por la invitación a este espacio. Me animé por fin a uno de estos espacios en vivo. Ya era hora. Sí. ¿Fue algo espontáneo? No. Después de un año de trabajo arduo. No hubo presión. No. No hubo mensajes por WhatsApp, no. Angélica, bueno, yo quisiera comenzar planteando lo siguiente. La mayoría de personas cuando escuchan psiquiatría, psicología, lo relacionan o con un consultorio, o con un hospital, o con una clínica, bueno, y muchas veces solamente con un tratamiento farmacológico. Y realmente, o sea, construir salud mental, promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales, incluso tratarlos, no se debe limitar solamente al consultorio, y creo que ese es uno de los fuertes de la maestría que tú hiciste. ¿Podrías contarnos un poquito de este tema de salud mental comunitaria? Sí, yo creo que podríamos como empezar como por definir qué es la salud mental comunitaria. Y la salud mental comunitaria es como, hagan de cuenta, un enfoque que intenta entender la salud mental como un fenómeno que es colectivo, ¿sí? En donde, por ejemplo, influyen factores no solamente individuales de la persona, biológicos, genéticos, o lo que ya lo conocemos como desde el punto de vista clínico y médico, sino que también implica el reconocimiento de que los factores sociales, ambientales, y económicos de la comunidad, de la sociedad, influyen sobre esa salud mental. No solamente el individuo, termina siendo también al final entender que la salud mental es un fenómeno que es como colectivo, ¿sí? En el que prevenir, promover o atender la salud mental de la comunidad puede impactar significativamente los procesos individuales de la persona, ¿no? Y en eso, bueno, voy a hablar por mí. Sí. En mi formación como psiquiatra, bueno, y eso que yo estudié medicina en el Bosque, que es un modelo biopsicosocial, pero especialmente en la especialidad, sí, yo siento que el enfoque médico tradicional es muy pobre, y no solo en psiquiatría, sino en la mayoría de áreas clínicas de la medicina. O sea, que realmente si uno quiere tener un impacto grande en paciente, en familia, en la comunidad, en la sociedad, a nivel político, se tiene que salir del consultorio. Bueno, y qué mejor que ese enfoque de salud mental comunitaria. Sí, yo creo que al final como que, o para mí en mi experiencia personal siempre hubo un interés como por entender que al final de cuentas el cerebrito que funciona también se ve bastante impactado por otros factores que van más allá de lo que pasa internamente con el cerebro. Eso fue como uno de los motivos por los cuales a mí la salud mental, la psiquiatría y la salud mental me llamaron un montón la atención. Pero sin ese reconocimiento pareciera como que se quedara como uno corto. Yo creo que al final también es un poquito el afán por reconocernos como especialistas de la medicina, y de enfoques más tradicionales o con un poquito más de historia que se basan un montón en lo que pasa a nivel como biológico, ¿sí? Sí. Pero es súper interesante ver cómo la biología del cerebro se impacta por cosas que no tienen que ver solo con la biología del cerebro. Que ahí, bueno, ahí yo quiero resaltar el trauma. O sea, las situaciones adversas, traumáticas de la infancia, cambian los genes y cambian el cerebro. Pues un niño que haya crecido con hambre de alimentos, hambre afectiva, de apoyo, crecer en un ambiente con mucho ruido, con mucha contaminación, crecer en un ambiente inseguro,
sí, obviamente todo eso impacta la salud mental e impacta el cerebro. O sea, Sí, no es un tal tema cual. solamente psicológico, sino es un tema pues Del con un componente funcionamiento de funcionamiento del neurobiológico, claro. cerebro. Eh, Tú estudiaste medicina y psiquiatría en la Javeriana. Sí, señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo siento que la Javeriana y el Bosque comparten muchas cosas. O sea, que nuestro enfoque es muy psicodinámico. ¿No fue un cambio muy grande? O sea, haber pasado de tu formación de medicina y psiquiatría a estudiar salud mental comunitaria. Bueno, cuando yo ya iba saliendo de la residencia, fue, digamos, como uno de los cambios que se pudieron o que pude ir experimentando durante la residencia. Yo creo que ahora, por ejemplo, en la experiencia allí con la universidad y con pues, el programa que yo hice, sí fue de apuntarle un poquito más a explorar esa área o ese enfoque o ese entendimiento de la salud mental desde un sentido mucho más social y comunitario. Entonces, cuando yo salí de la universidad, pues quedaron, se iban construyendo ciertos pinitos de cómo trabajarle a la comunidad, de cómo trabajar con la comunidad, que es algo que también es súper importante y diferenciador de lo que es salud mental comunitaria, y es que a veces nos afanamos un montón porque somos profesionales de salud y estamos construidos médicamente para intervenir, para tratar, Sí. ¿sí? Y somos nosotros quienes intervenimos dando tratamientos, dando recomendaciones, o, por ejemplo, indicando un procedimiento en particular, pero al final la salud mental comunitaria se trata como de construir salud desde la comunidad y con la comunidad, ¿sí? Cómo nos Sí. salimos de ese papel del que trata como a ese papel que aporta y que construye junto con la comunidad. En eso, bueno, yo tengo una amiga Yo lo voy que, aprendiendo al doctor, ¿no? que Acá. el movimiento de las Sí, manos. sí, sí. Una amiga que es pastora cristiana, y la experiencia ha sido muy bonita. Me ha invitado a su iglesia a dictar charlas de salud mental. No, y hoy en día cada vez es más frecuente que psicólogos y psiquiatras sean invitados a colegios, universidades, empresas, iglesias, comunidades. O sea, realmente, sí, nuestras profesiones tienen que salir del consultorio. Claro, claro, al final es como, esto no lo inventamos nosotros, o sea, y no somos los protagonistas de las acciones que van guiadas hacia lo que es la salud mental comunitaria, sino es la invitación en calidad nosotros de profesionales de la salud de entrar en contacto con eso, ¿sí? Como de salir del consultorio un poquito a entender todos esos aspectos que se salen de lo que conocemos en este espacio en el que estamos en este momento. ¿Tú cómo sientes que Colombia está en cuanto a salud mental comunitaria? Y más, por ejemplo, si lo comparas con países como España, Uh -huh, pues uh donde -huh. tú tuviste la oportunidad de estudiar, ¿cómo sientes que estamos? Sí, yo siento que existen como grandes retos en ese sentido. Al final, pues si uno mira o si uno hace como una comparación o un paneo general de cómo es, por ejemplo, el tema de rehabilitación psicosocial, de comprender la recuperación como un factor súper importante, por ejemplo, en trastornos mentales graves, ¿sí? O en enfermedades mentales graves que reconocemos, que alteran, digamos, o que generan un impacto sobre lo que es calidad de vida de la persona. Yo creo que hay muchas cosas que se están construyendo. Creo que somos un poquito, estamos un poco, sí, eso sí es cierto, menos adelantados que otros países, por ejemplo, como Chile, como España, en donde, por ejemplo, existen recursos designados específicamente para lo que es atención comunitaria en salud y en salud mental, ¿sí? Aquí lo que yo siento que pasa en Colombia, eso sí es como una opinión que podría formarme, es de chance puede que estemos trabajando, pero de forma desarticulada, ¿sí? Sí, Y encuentra uno que podemos estar fallando en lo que reconocemos como lo que es el trabajo intersectorial, ¿sí? Porque seguramente si hablamos de salud mental comunitaria, no estaremos hablando solamente de lo que hacen los profesionales de la salud, sino sí, también lo que hacen otras áreas o otros aspectos de lo que es la comunidad, los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales, los actores y los promotores de las comunidades, las políticas, todo ese tipo de pues, cosas como que influyen un montón. Entonces yo creería que a lo mejor algo en lo que uno puede, o algo que podría ser un espacio de mejora sería como apuntarle a eso. hay algo que me parece bonito de una evolución que ha tenido la Uh -huh, psiquiatría, uh -huh. es
Bueno, yo siento que hace 30 o 40 años, sobre todo hablando de trastornos mentales ya más severos. Mm, severas no significa que no hayan cosas que se puedan hacer, Sí, sí, sí. pero pongamos de ejemplo la esquizofrenia, bueno, o el trastorno bipolar. Sí, Hace 30 años el enfoque era, venga, vamos a reducir los sí. síntomas con este medicamento. Bueno, luego ya dimos un paso más adelante, no, reducir los síntomas no es suficiente. Vamos a buscar la remisión, o sea, que el paciente realmente no tenga síntomas. Luego fuimos avanzando y se agregó el concepto de, bueno, además de que remitan los síntomas, lo ideal es que el paciente recupere su capacidad de funcionar, de trabajar, de ser autónomo, de ser independiente. Yendo aún un paso más allá, un concepto un poco más reciente es, venga, además de remitir, de que recupere su funcionamiento, tratemos de ayudar a la persona a que realmente tenga una vida con propósito, Sí, con con sentido. sentido, que le aporte algo a la sociedad. Bueno, Que se sienta parte ese, de, por ejemplo, que al final termina siendo factores protectores a largo plazo para la salud mental. Yo creo que esos avances sí son súper interesantes. Claramente pasamos de reconocer una situación, de reconocer un síntoma y tratarlo, a otros, digamos, como enfoques que están más relacionados con lo que también es lo que viene antes, ¿no? De que se desarrolle una enfermedad o de que aparezca una enfermedad, que es pues todo lo que está relacionado con promoción y prevención, que sí. también tiene como un papel súper importante cuando hablamos de salud mental comunitaria. Cosas que tú hayas visto en España, o sea, que tú Oh, no. digas, no, no me refiero a bares, ni a Ya, ya, ya. discotecas, ni al chorizo español, o sea, cosas que tú digas, uy, oiga, ojalá en Colombia hubiera este tipo de programas, Sí. este tipo de intervenciones, así, cosas Sí. que te hubieran sorprendido. Por ejemplo, mi experiencia personal aquí, en lo que es como estamos en materia acá en Colombia, pues era como lo que usted mencionaba ahora, y es cuando nos hablan de psiquiatría, pensamos en el consultorio, pensamos en la clínica, pensamos en, existen algunos, digamos, como dispositivos como lo son el hospital de día, o sea, como que Sí, estamos con esos dispositivos claros que están muy guiados a lo que ahorita mencionábamos, que es la remisión del síntoma, que es el tratamiento como del síntoma como tal. Cuando hablamos, por ejemplo, de intervenciones relacionadas con lo que es recuperación, antes rehabilitación psicosocial, ahora recuperación, que es esto que usted mencionaba sobre lo que es sentido de vida o sensación como de satisfacción o de bienestar emocional como en conjunto. Allí en España, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer las prácticas de la maestría, reconociendo o como dándole un tour a los dispositivos que estaban montados, que eran solo dispositivos relacionados con lo que se denominaba rehabilitación psicosocial. Por ejemplo, centros de rehabilitación psicosocial. Cuando, por ejemplo, uno reconoce el impacto de un diagnóstico en la vida de una persona, que va más allá del síntoma, sino, por ejemplo, de incluso las actividades básicas que puede llegar a hacer una persona o las actividades diarias de la persona, como tener una rutina, como salir a tomar un café con un amigo, como tener un trabajo estable, como tener un contacto con la comunidad. Ese tipo de cosas también suelen impactarse un montón. Se impactan por muchas cosas, principalmente el estigma. El estigma hacia los trastornos o los problemas de salud mental es algo que yo creo que es en lo que vale la pena trabajar un montón o botarle muchísima energía a eso, porque sí que afecta. Y sí que afecta el pronóstico a largo plazo, incluso de los diagnósticos en salud mental, de las problemáticas o el sufrimiento emocional también de la persona. Entonces, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama un centro de rehabilitación psicosocial. Había otro dispositivo que se llama un centro de rehabilitación laboral, ¿sí? O sea, netamente enfocado a qué podemos o qué, digamos, como, o qué acciones pueden ir guiadas a que la persona pueda sentir una sensación de recuperación a nivel ocupacional. Pero habían otros que eran bastante interesantes, por ejemplo, en lo que reconocemos como esa situación ya o ese trastorno mental grave, el concepto este del que hablábamos ahorita, y el dispositivo simplemente era que existía una persona, que eso es algo que también yo creo que es un reto en este caso, y es que existen pocos perfiles de personas que puedan tener, por ejemplo, o que actúen en este tipo de dispositivos, como, no sé, los educadores, es una figura súper interesante, pero existía un dispositivo que era relacionado con
lo que era, por ejemplo, no sé, que la tarea de la persona o el trabajo de la persona era voy y visito a fulanito, voy y visito a Juan, Andrés, y salgo con Juan y con Andrés a que se tomen un café. ¿Sí? Sí. Salgo con Juan y Andrés a que vayamos a hacer el tema de la lavandería de la ropa, ¿sí? Porque necesitan ese apoyo, ¿sí? Porque chance necesitan o les serviría como ese tipo de apoyo en las actividades que son básicas, en las actividades que son diarias, en las actividades que son, digamos, y que se pierden un poco cuando hay rechazo social o que se pierden un poco cuando el estigma es súper grandote, no solamente a nivel como social, sino familiar, incluso como ese propio autoestigma, ¿no? Ahí quiero mencionar un concepto. Uh-huh. Bueno, la mayoría de trastornos mentales son como un iceberg. ¿Sí? Está Uh-huh. la punta del iceberg, que son los síntomas evidentes, los que la familia nota, los que el Uh-huh. paciente fácilmente reporta: tener un ataque de pánico, Uh-huh. una tristeza intensa, escuchar voces, estar agresivo. Pues eso se nota. Pero realmente lo que está debajo de la superficie, que muchas veces no se nota, no se reporta, el médico tampoco lo indaga bien, eso es lo que más le daña la vida a los pacientes, Uh-huh. ¿sí? Que son los problemas de memoria, concentración, planear, organizar, ejecutar, Sí, el el aplanamiento de las aplanamiento, sí. emociones, y eso es lo que termina impactando la capacidad de ser autónomo, Sí. de socializar, de pertenecer a la comunidad. Y ahí claramente pues los medicamentos es No, muy así, poco lo sí. que aportan. Hablar en un consultorio puede ayudar a algo, pero está muy lejos. O sea, ahí las intervenciones comunitarias, me he dicho, son base si realmente yo quiero que alguien con un trastorno mental, o sea, realmente se pueda recuperar, Recuperar. rehabilitar y tener una vida con sentido y con propósito. Sí, al final como con la construcción de lo que es incluso lo que es el concepto de salud, también ha habido una evolución como a lo largo del tiempo en donde al final reconocemos que no es solamente pues tratar el síntoma o curar la enfermedad, sino también que la persona pueda sentir una sensación de bienestar en todos los aspectos de la vida. Entonces, es casi que por defecto que uno pensaría que es importante pensar en las acciones que están relacionadas con la comunidad. Eh, porque entendemos al ser humano como eso, como un todo en el que influyen todos esos factores. ¿Y eres hincha del Barcelona o del Madrid? No, 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 del Bucaramanga. No, bueno, eso. Usted se hizo del Bucaramanga más. Pero entre el Madrid y el Barcelona tienes No, alguna no conozco, preferencia. la verdad no conozco. Si la gente se enterara que no fui al estadio estando allá, sí. No, yo la verdad te entiendo porque tú eres una mujer muy académica Sí, y sí, sí, sí. seguramente no ibas a perder la oportunidad de aprender cuál No, era un pero sí, partido de conocí fútbol. un montón, pasé un montón. Sí, también hay que hacerlo por salud mental también. Conocí un montón de personas, también tuve chance que fue algo que para mí fue significativo en la experiencia de la maestría, y es que yo inicié la maestría al final con 30 personas más, en donde pues ¿Todos psiquiatras no? en Era, la maestría ah, éramos dos psiquiatras, un ah, colega de Argentina que vivía ya allí en Barcelona, pero el resto eran, por ejemplo, profesionales del trabajo social, esta figura que le cuento que es el educador, psicólogos y psicólogas. Entonces yo creo que para mí fue como un aterrizar también, sí, porque pues claramente la experiencia que había tenido era desde la psiquiatría, ¿sí? sí, Y yo creo que me puso un poco como a pensar en eso, cuál es el rol en calidad de nosotros de profesionales, ¿sí? Yo creo que solo con el hecho de entenderlo, solo con el hecho de reconocerlo, porque al sí. final nosotros terminamos y seguimos haciendo consultas, ¿sí? O sea, ese es el ejercicio de nuestra profesión, pero si de chance yo reconozco que puedo brindarle a la persona la escucha empática, puedo brindarle información y yo me lleno de información, es decir, tengo curiosidad por saber qué existe en la comunidad que pueda ayudarle a esta persona o a este individuo que estoy viendo aquí en el consultorio. Yo creo que con eso ya es un avance significativo, ¿sí? Y hay un comentario. Sabes que yo siento que una profesión que no es valorada en Colombia, o falta valorarla más, es el trabajo Uh -huh, social. uh -huh. Incluso los psiquiatras deberíamos trabajar más de la mano y en equipo con trabajadores sociales y no lo hacemos. Uh -huh. ¿Tu percepción frente al trabajo social cambió en España?
Sí, claro, yo creo que aquí tenía el concepto de que el funcionamiento o la tarea del trabajador y la trabajadora social es de registro, de vigilancia de situaciones, digamos, como atípicas que uno podría Sí, encontrar en escenarios como la hospitalización. Eso es lo que yo hasta ese momento conocía. Claro, se me abre el mundo de posibilidades reconociendo que, y es lo que le contaba ahora sobre lo que yo siento que hace falta, y es esa articulación grandota, porque seguramente estamos nosotros acá hablando, pero si nos ponemos a buscar, existirán en este momento un montón de acciones que están guiadas hacia lo que es salud mental comunitaria que podamos desconocer, ¿sí? sí. Eh, eh, sí se abre un poquito como la visión a eso. Es que yo creo pues, que en salud mental, para construir salud mental, mucho tiene que haber Ujú, artistas, ujú, tiene que haber trabajadores ujú. sociales, tiene que estar metida la parte Músicos, ujú, espiritual, sí. músicos, sí, o sea que mucho Entrenadores, deportistas, bueno, todo. que ojalá yo los escuchara. Sí, pues, o sea, probablemente construir una buena salud mental requiere un trabajo muy integrado e interdisciplinario, pues que lamentablemente creo que la gran mayoría de pacientes difícilmente pueden Ujú, acceder a este tipo ujú. de servicios integrales. Sí, sí, no puede que haya dificultad para el acceso a algunas de las problemáticas o de lo que se enfrenta la salud mental comunitaria es eso, pues lo que hablábamos ahora, la estigmatización, pues los fenómenos del estigma que son bastante como impactantes, el tema de la desigualdad que pueden llegar a tener las personas para acceder a las acciones o a las sí, me gusta más la palabra acción que intervención, que sigue siendo como más, yo voy, intervengo y me voy, sino más bien cómo construye una acción y de nuevo con la comunidad. Eh, y las otras cosas que es importante, digamos, como mencionar, porque hacen parte de nuestra historia en calidad de país, que es pues el tema de la violencia, el tema de la violencia pues estructural como tal, el tema de la desigualdad económica, ese tipo de cosas que también pues influyen un montón. Para ti, desde el punto de vista de salud comunitaria, de salud mental comunitaria, ¿cuáles serían los principales enemigos de la salud mental? En general, de la salud mental. Eh, yo creería, por ejemplo, que en términos psicosociales, ¿sí? Sí. Lo hablábamos ahora del trauma, ¿sí? La violencia como tal, la educación o falta de educación, ¿sí? Y pues la exposición a consumo de sustancias, por ejemplo, también. Eh, son cosas que influyen o que de cierta manera pueden ser enemigos grandotes de la Sí. salud mental. Uh-huh. Y ahí yo quiero resaltar, trauma la gente muchas veces lo relaciona Sí, solo con sí, cosas sí, sí. grandes, abuso sexual, violencia severa. No, pero es que crecer en un ambiente disfuncional, Uh-huh. donde hay gritos, donde yo veo a mis papás pelear, insultarse, donde alguno llega borracho a hacer escándalo, bueno, o la ausencia de afecto, no tener un vínculo sano, todo eso es impresionante como daña la salud mental. Hay estudios ya que hablan de qué hace el trauma en el cerebrito, o sea, como de neurobiológicamente qué puede impactar el trauma. Muchísimo. Uh-huh. Apaga y prende genes que Uh-huh. está relacionado con problemas de salud mental. La amígdala cerebral, que tiene que ver con la regulación de emociones y es como un centro de alarma, la deja hiperactiva de por vida. Uh-huh. Daña o atrofia otros centros cerebrales que son los encargados de regular la amígdala. Y sobre todo, se puede heredar hasta por dos generaciones. O Uh-huh. sea, hay muchos estudios que Ok. muestran, por ejemplo, en sobrevivientes del holocausto Uh-huh. o que han estado expuestos a otras situaciones traumáticas muy fuertes, que hasta dos generaciones van a tener más riesgo de tener Uh-huh. trastornos mentales, así esta generación no haya estado expuesta a la Uh-huh. situación. Directo, Sí, o sea, ok. el trauma daña muchísimo. Es Bueno, ese es el impresionante. gran enemigo, entonces, lo hemos dicho. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los grandes amigos desde el punto de vista de salud comunitaria de la salud mental? eh, digamos, como qué esfuerzos uno podría identificar. Los grupos de apoyo mutuo son fundamentales y son como uno digamos, como de los enfoques o de las acciones que vale la pena explorar y que al final es súper sencillo. O sea, al final es
me siento con mis vecinas, me siento con mis amigos o me siento con personas que, por ejemplo, han atravesado situaciones similares a la mía, duelo, perdí a alguien, Alcohólicos Anónimos por ejemplo, tendría sí, algo de esto, ujú, los grupos de pacientes bipolares, tal cual, que en ujú, Colombia hay una asociación ujú, muy buena. sí, súper, Sí, súper. Eh, eso es algo como interesante por explorar. Las acciones de psicoeducación, es decir, al final de cuentas es salir al territorio y de pronto hacer esto que estamos haciendo ahora o ir en calidad de actores o de sí, activistas de la salud mental comunitaria y ir al colegio, ir al barrio, ir al territorio, o sea, eso es algo que apoyaría, digamos, de cierta manera a que la salud mental se construya de una manera, digamos, como efectiva a nivel de la comunidad. sí. Uh-huh. Bueno, y ahí, pues para las personas que nos escuchan, o sea, realmente muchos de los factores de riesgo para tener trastornos mentales se podrían evitar. Uh-huh. O sea, si yo, sí me echo a mis hijos, a mis familiares, a la gente que me rodea, si yo les proveo un ambiente tranquilo, sano, un vínculo afectuoso, un Uh-huh. vínculo Uh-huh. seguro, eso es una gran vacuna para Uh-huh. los problemas de salud mental. Entonces ahí, pues esa es una de nuestras invitaciones. Comiencen a trabajar la salud mental desde casa, desde Uh-huh. pequeños. Sí, no esperen a que sus hijos, sus familiares tengan manifestaciones ya más evidentes. Igual nunca es tarde para recibir tratamiento, pero sí es importante comenzar desde casa. Es cierto. Un enemigo muy grande, que quisiera que me dijeras algo al respecto, el estigma. Uh-huh. ¿Tú qué aprendiste en tu Sí, maestría? yo creo que comprender el estigma ha sido para mí uno de los grandes, digamos, como conocimientos o saberes que valoro un montón y que pude ir construyendo a lo largo no solamente pues de la experiencia en la residencia, en la especialización, sino también pues con la maestría en particular. Y es algo que me gusta un montón hablarlo con las personas, hablarlo con las personas que atendemos, hablarlo con los estudiantes, hablando con, en general como creo que es el mensaje, bueno, ahí estarán mis amigos diciendo como, sí, yo he hablado de estigma con Angélica, ¿sí? Porque al final de cuentas bueno, es la construcción, o sea, el estigma como fenómeno, como, digamos, como dinámica de la sociedad, es algo que ya sabemos, si partimos desde el final, ya sabemos que tiene unas consecuencias bastante, pues, negativas, Graves. ¿sí? Sí, O sea, el rechazo social, la discriminación son cosas que afectan directamente a las personas que son estigmatizadas. Y el estigma no es solamente hacia los problemas de salud, hacia los diagnósticos de salud mental. Hay estigma, sí, quienes hablaron del estigma en su momento e intentaron entenderlo y categorizarlo, hablaban del estigma no solamente hacia los problemas de la salud mental, sino también hacia, en general, como esta situación de diferencia, de carácter diferenciador, que puede estar relacionada con mi raza, con mi religión, con mi carácter, con mi forma de ser, mi con mi cuerpo, mi nacionalidad. nacionalidad, ese tipo de cosas. Al final es entender que en este momento hacer parte de algo que es chiquito, de una minoría, pues de cierta manera impacta un montón y puede ser Sí, como algo que produzca o que provoque o que haga mucho más grande sí, el estigma, ¿no? Mm, y cuando entendí el estigma como eso, es decir, no como si uno pudiera definirlo, podríamos decir que es como si fuera una etiqueta, algo que es entre comillas visible, o sea, que es evidente más bien, y que es impuesto por la sociedad y por el colectivo no estigmatizado hacia un grupo de personas o un individuo o un colectivo chiquitito, no porque la situación per se sea negativa, es decir, el hecho de tener un problema de salud mental no es negativo, pero probablemente tener algo que me diferencia de los otros, solo por el hecho de que me diferencia de los otros, ya es negativo, ¿sí? Porque el sentido de pertenencia social se pierde, porque somos más contra pocos, ese tipo de cosas influyen un montón. Se crean un montón de estereotipos, un montón de prejuicios que al final resultan en la discriminación sistemática. La forma en la que me gusta, digamos, hablar del estigma con los estudiantes es, eh, se crean primero los estereotipos y la forma de pensar o de entender los estereotipos es
como estas ideas preconcebidas que ya pueden o no pueden estar basadas en conocimientos como reales, pero o sea, yo les pregunto a ellos como, ¿cómo es una mujer santandereana? ¿Sí? Sí. Y dirán, no, pues es súper brava. Y no sé, ¿cómo es un hombre de la costa? Y dirán, no, es súper recochero, ¿sí? Tiene 3 piernas. No te vamos a ver. Perdón. Y esto es algo que me parece súper curioso. Cuando yo era más chiquita, los chistes de las personas de Pasto eran los chistes de personas brutas, poco inteligentes, decían así, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo? Bueno, pasa ahora con los estudiantes, no, es como, no, pues nada, normal. ¿Cómo es una persona de Pasto? Y les pregunto, ¿pero todas las mujeres de Santander son bravas, sí o no? Yo no soy brava, o sea, para nada, ¿sí? Todos los hombres de la costa son recocheros, no son recocheros. Todas las personas de Pasto, es más, puede que yo jamás en la vida haya conocido a una persona de Pasto, pero tengo metido en la cabeza porque lo escuché, porque así crecí, porque eso fue el entorno en el que, ¿sí? En el que me desarrollé. Y puede que incluso sin haber estado en contacto con una persona con un problema de salud mental, ya se me vienen un montón de cosas en la cabeza. Entonces, los estereotipos en relación a las personas con problemas de salud mental o con diagnósticos o no de salud mental es la locura, la inestabilidad, la incapacidad, Ser la peligroso. agresividad, la peligrosidad, Sí. ¿sí? Ser El una sentido persona crónico. incapaz. Uh-huh. Sí, es terrible. Y Sí. entonces es incluso, y el ejercicio que hacemos es como, fíjense que pensamos en problemas de salud mental, ¿sí? Sí. Y si uno se pone a leer el DSM-5, que es el gran libro de clasificaciones de los problemas de salud mental, pues aparecemos un montón de personas por ahí, ¿sí? Porque tengo una fobia específica, porque Sí. tengo una ansiedad social, porque tengo una falta de sueño, pero tenemos esta imagen o esta representación, este estereotipo de que problema de salud mental igual a un montón de cosas bastante negativas. Entonces, si yo lo relaciono con un montón de cosas bastante negativas, pues al final de cuentas eso va a impactar un montón en cómo yo me relaciono. O sea, puede que yo no conozca a la persona, pero me dicen, esta persona tiene un diagnóstico de ansiedad. Cuando entra la persona, mi actitud es diferente. Sí. O esta persona tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. Cuando entro en interacción con la persona, mi actitud es totalmente diferente. Y eso ya luego se convierte en rechazo, en rechazo social, en rechazo familiar, en un montón de cosas que pues terminan impactando muchísimo de una manera más negativa, ¿no? Un ejemplo de la vida real. Uh-huh. Una paciente, mujer de 20 y pico de años, como 22, 23 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, le contó a su odontóloga que tenía trastorno bipolar, y dijo, pero usted no tiene cara de bipolar. O sea, eso es un ejemplo de estigma. Claro, se convierte uno en el diagnóstico y pues deja de ser un montón de cosas. Y claro. no hay nada más doloroso que cuando el estigma proviene de la gente cercana a uno. Y eso uno lo ve todos los días. Hace poco, también una paciente con trastorno bipolar joven, yo no entendía, venga, pero ¿por qué no le cuenta a su papá el diagnóstico? Es importante que él lo sepa. Y finalmente le contó. Y el comentario fue como, uy, no, que su novio no se vaya a enterar porque si no, ¿quién se va a fijar en usted? O sea, si el estigma es terrible. Y es aún más doloroso cuando el estigma lo tiene uno mismo. Sí. Que también se ve con mucha frecuencia. Sí. A muchas personas les cuesta trabajo entender y aceptar a veces un diagnóstico, entender por qué tienen que tomar un medicamento. Sí, o sea, para muchas personas un diagnóstico psiquiátrico es una condena, una puñalada en el corazón, así sea de buen pronóstico. Sí. Si el tema del estigma es terrible, bueno, y los invitamos pues a trabajar en eso, a cuidar sus comentarios, sus palabras, a ser conscientes de pronto de los estereotipos que uno tiene. Muchas de estas cosas, así como son aprendidas, pues podemos desaprenderlas y reemplazarlas por un aprendizaje mucho más sano. Bueno, y eso es lo que buscamos en este tipo de espacios. Angélica, algo que tú le quieras, algún mensaje que tú quieras resaltar o que quieras decirles a las personas que nos están escuchando antes de despedirnos. Sí, yo creo que al final sería como, bueno,
animarse con curiosidad, ¿sí? Yo creo que la curiosidad es algo que es bien importante en estos escenarios y es animarse con curiosidad a comprender o a buscar información que esté relacionada con que al final entendamos que mucho más allá de lo que hacemos en la consulta o mucho más allá de tomar un medicamento, de ir a mi terapia, pues en calidad no solamente de persona que acude a la terapia, sino por ejemplo en persona, en familiar, en amigo, en amiga, en pareja, reconocer que existen factores que van mucho más allá de lo biológico y que impactan sobre la salud de una persona, y también como animarse a explorar qué escenarios hay y que nos enseñen a nosotros, ¿sí? Al final de cuentas que de cierta manera podamos nosotros también un poquito aprender de esto, pero que no se desanimen o que de cierta manera tengamos la energía guiada a que se pueden construir también espacios desde la comunidad. Entonces, si después de esto se me ocurre que, no sé, que, pucha, sí, tengo un problema de ansiedad y de chance mis otros compañeros de la universidad también lo están sintiendo, pues sentémonos todos en grupo y hablemos de eso, y eso es una acción de salud mental comunitaria. Muchas gracias, Angélica. Angélica, puñito. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y nos seguimos viendo todos los martes. Que descansen. Chao. ¿Conmigo todos los martes? Pues sería bueno, Angélica. Ya que se me durmió el pie. Ay, uy, madre. Te la pongo aquí. Terminar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mente Aprende. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil para cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos. No olvides suscribirte y compartir. Además, si quieres estar al tanto de más contenido relacionado con la salud mental y el bienestar, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y visitar nuestra página menteaprende.com. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de promoción de la salud mental y el bienestar. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Aprende.